Mi nombre es Josh Collins, y esta es la historia del día en que el bosque me engulló en 1991. Todo comenzó con un sendero cualquiera, de esos que serpentean entre árboles centenarios y prometen vistas espectaculares y aire puro. Era un sábado de otoño, el sol brillaba perezoso en el cielo y la brisa traía el olor húmedo de la tierra y de las hojas secas. Yo, joven y ávido de aventura, decidí adentrarme en el bosque, armado solo con una mochila con agua y algunos sándwiches. El sendero, inicialmente bien definido, fue volviéndose cada vez más difuso, engullido por la vegetación densa e intrincada. El sol, antes radiante, ahora luchaba por abrirse paso entre la densa copa de los árboles, lanzando solo rayos tímidos y difusos sobre el suelo cubierto de hojas. La atmósfera, antes acogedora, se transformaba gradualmente, asumiendo un carácter húmedo, frío y opresivo. Continué caminando, confiando en mi brújula y en mi capacidad para regresar al camino principal. Pero, a medida que pasaba el tiempo, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como un ser vivo y hambriento. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Un silencio absoluto me envolvía, un silencio que pulsaba en mis oídos, amplificando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Comencé a sentir una presencia extraña, una sombra que me observaba entre los árboles. Una sensación de estar siendo vigilado, cazado. Mis sentidos se agudizaron, el corazón latía acelerado en el pecho, la respiración se volvía corta y entrecortada. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna pista, pero nada más que el denso y despiadado bosque. El miedo, antes un susurro distante, ahora se transformaba en un rugido ensordecedor en mi mente. Intenté retroceder, seguir mis propios pasos, pero el bosque parecía retorcerse a mi alrededor, cambiando de forma, confundiendo mis sentidos. Cada árbol, cada tronco, cada hoja, parecían observarme, juzgarme, acusarme de invadir un espacio sagrado y prohibido. Finalmente, el sol se puso, sumiendo al bosque en una oscuridad profunda e implacable. La temperatura cayó en picado, el aire se volvió gélido, penetrando mis huesos como cuchillos afilados. El miedo se transformaba en pánico, el pánico en desesperación. Corrí sin rumbo, tropezando con raíces, debatiéndome entre la vegetación, hasta que, exhausto, caí de rodillas en el suelo frío y húmedo. En ese momento, envuelto por la oscuridad absoluta, sentí la verdadera naturaleza del bosque. No era solo un conjunto de árboles, plantas y animales. Era un ser vivo, consciente, una entidad ancestral que me observaba, me evaluaba, decidía mi destino. Sentí su presencia acercándose, fría, implacable, como la misma muerte. Cerré los ojos, esperando el final. Esperé ser engullido por la oscuridad, ser absorbido por el bosque, convertirme en parte de esa entidad atemporal. Pero el final no llegó. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba saliendo, lanzando rayos tímidos entre los árboles. El bosque parecía diferente, menos amenazador, menos opresivo. Encontré el sendero fácilmente, y en pocas horas estaba de vuelta en la carretera, en el mundo familiar. Nunca supe explicar qué ocurrió esa noche. Si fui víctima de una alucinación, si me perdí en mis propios miedos, si realmente fui tocado por algo más allá de la comprensión humana. La única certeza que llevo es la marca indeleble de ese terror, el recuerdo vívido del bosque devorador, un recordatorio constante de la fragilidad de mi existencia ante las fuerzas ocultas e indomables de la naturaleza. El bosque me dejó ir, pero nunca me abandonó por completo. Permanece dormido en algún lugar dentro de mí, esperando el momento oportuno para despertar, para recordarme que la línea que separa el mundo real del mundo desconocido es tenue y puede romperse en cualquier momento. El año era 2002. Yo, Felipe Reyes, fotógrafo independiente en busca de paisajes inspiradores, me encontraba en una expedición solitaria por las montañas de la región central de Francia. La belleza agreste de la naturaleza me llamaba, prometía paisajes intocados,
listos para ser inmortalizados por mis lentes. El sendero, antiguo y casi olvidado, serpenteaba entre la densa vegetación, subiendo por la ladera de la montaña en zigzag irregular. El aire llevaba consigo el perfume de la tierra húmeda y del pino. El silencio solo era roto por el canto distante de un pájaro o por el susurro de las hojas bajo mis pies. En medio de esa sinfonía de la naturaleza, me topé con algo inusual, algo que me erizó hasta el alma. Un árbol colosal, un roble antiguo de tronco grotescamente retorcido, que se alzaba imponente sobre el sendero, como un guardián ancestral. Pero no era solo su imponencia lo que me fascinaba, sino las profundas marcas grabadas en su corteza, formando símbolos complejos, incomprensibles. Eran símbolos ancestrales, olvidados por la humanidad moderna, pero que parecían vibrar con una energía ancestral, emanando un aura de poder y misterio. Tomado por una curiosidad irresistible, extendí la mano y toqué aquellos símbolos, sintiendo la textura áspera de la corteza bajo mis dedos. En el momento en que lo hice, el mundo pareció disolverse a mi alrededor. El bosque se retorció, los colores se distorsionaron, y fui inundado por una corriente de imágenes vívidas, fragmentadas, confusas. Visiones de tiempos inmemoriales, de rituales ancestrales realizados bajo la sombra de ese mismo árbol, de personas vestidas con pieles y huesos, bailando alrededor de hogueras crepitantes, sus rostros pintados con símbolos que resonaban con los del árbol. Vi también destellos del futuro, del bosque siendo devastado por máquinas implacables, del roble siendo derribado, sus símbolos ancestrales convertidos en polvo bajo las ruedas del progreso. Y vi a mí mismo, Felipe Reyes, fotógrafo, perdido en el bosque, aterrorizado por visiones que no comprendía. La sensación era la de estar siendo arrastrado por una corriente implacable, de estar a la deriva en un mar de tiempo y espacio, sin control sobre mi propio destino. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía estar atrapado, inmovilizado por una fuerza invisible. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo cesó. El bosque se estabilizó, los colores volvieron a la normalidad, y me encontré de pie frente al árbol, con la mano aún posada sobre los símbolos grabados en su corteza. Miré a mi alrededor, aturdido, tratando de asimilar lo que había sucedido. El bosque estaba silencioso, inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. La sensación de estar siendo observado, de ser solo un intruso en un mundo ancestral e incomprensible, me oprimía el pecho. Me alejé del árbol con un escalofrío, sintiendo un miedo visceral recorrerme. Las visiones que presencié, la sensación de haber tocado algo más allá de mi comprensión, me dejaron profundamente perturbado. A partir de ese día, la vida nunca fue la misma. Las imágenes del bosque, de los rituales ancestrales, de la destrucción inminente, seguían acosándome, invadiendo mis sueños, persiguiéndome en los momentos más inesperados. La pregunta que me atormentaba, día tras día, era: ¿había realmente vislumbrado el pasado y el futuro de ese bosque, o todo fue producto de mi imaginación, un delirio provocado por el cansancio y la soledad de la expedición? La duda me corroía, me impedía encontrar paz. Regresé a ese lugar varias veces, buscando respuestas, intentando descifrar los símbolos del árbol, pero el bosque permanecía imperturbable, guardando sus secretos bajo un velo de misterio. Hasta el día de hoy, el árbol de los murmullos permanece como un enigma en mi memoria, un símbolo de lo desconocido, un portal hacia dimensiones más allá de nuestra comprensión. Las visiones que tuve, reales o imaginarias, me marcaron para siempre, dejándome con la certeza de que la realidad es mucho más compleja y aterradora de lo que jamás podríamos imaginar. Mi nombre es Alexander, y esta es la historia de la noche en que el bosque me sedujo hacia la muerte. Era 2011, y estaba en una expedición fotográfica por la Amazonía peruana, documentando la rica biodiversidad de la región. Aventurero por naturaleza, decidí adentrarme solo en la selva, armado solo con mi cámara, un machete y suministros básicos. El bosque, con su belleza salvaje y exuberante, me fascinaba, me invitaba a explorar sus secretos más profundos.
Pero el bosque también guarda peligros. En una noche sin luna, mientras me adentraba en una zona particularmente densa de la selva, me vi completamente perdido. La oscuridad era absoluta, implacable, envolviéndome como un sudario. Intenté usar mi brújula, pero la aguja giraba descontroladamente, inútil. El pánico comenzó a dominarme, a sofocar la razón. Caminé durante horas, tropezando con raíces, luchando entre la vegetación densa, sin encontrar ningún rastro de sendero o claro. A cada paso, el bosque parecía cerrarse más a mi alrededor, aprisionándome en su red de sombras y misterios. Exhausto, desorientado, me senté al pie de un árbol colosal, sintiendo el desespero invadirme como un veneno. El bosque, antes fascinante, ahora se transformaba en un monstruo devorador, listo para engullirme para siempre. Fue entonces cuando la vi. Una luz suave, casi etérea, comenzó a brillar entre los árboles, como un faro en la oscuridad. La luz pulsaba, me llamaba, prometía una salida, una salvación. Movido por un hilo de esperanza, me levanté y seguí la luz, tropezando en la oscuridad, pero con la mirada fija en ese punto brillante que me guiaba. La luz me condujo por un camino tortuoso, entre árboles gigantescos y lianas enredadas. A cada paso, la luz se intensificaba, revelando una belleza surrealista, mágica. Finalmente, llegué a un claro, un oasis de luz en medio de la oscuridad implacable del bosque. El claro estaba iluminado por cientos, miles de luciérnagas que danzaban en el aire en movimientos sinuosos, hipnóticos. La luz que emanaban creaba un espectáculo de belleza inimaginable, un sueño febril en medio de la realidad brutal del bosque. Permanecí allí, parado, extasiado por esa visión surrealista. Por un momento, olvidé mi miedo, mi agotamiento, mi situación desesperada. La belleza de esa danza de luces me hipnotizaba, me calmaba, me hacía creer que había encontrado un refugio, un lugar mágico y seguro en medio de ese infierno verde. Pero la ilusión duró poco. La belleza de las luciérnagas escondía una trampa mortal. Mientras observaba, fascinado, la danza de esas luces, sentí una ardor intensa en la piel, como si miles de agujas me perforaran. Miré hacia abajo y vi, con horror, que mi cuerpo estaba cubierto de hormigas, pequeñas hormigas rojas, casi invisibles, que me atacaban implacablemente. Intenté apartarlas, pero era demasiado tarde. Las hormigas ya habían penetrado en mis ropas, invadían mis oídos, mi nariz, mi boca. El dolor era insoportable, me consumía por dentro. En medio de la agonía comprendí la terrible verdad. Las luciérnagas no eran un guía celestial, sino cebos mortales, atrayendo presas hacia la trampa de las hormigas. Había sido seducido por la belleza de la luz, y ahora pagaba el precio con mi vida. Caí de rodillas, sintiendo la vida escaparse de mi cuerpo. El bosque, indiferente a mi sufrimiento, seguía vibrando con la sinfonía de la noche. Las luces de las luciérnagas seguían bailando, hipnotizando a nuevas víctimas. Las hormigas seguían alimentándose, saciando su voraz apetito. Mis últimos momentos fueron de terror y soledad, engullido por la oscuridad del bosque, traicionado por la belleza fatal de la luz. El bosque, con su belleza salvaje y cruel, me había conquistado para siempre.